Saludos queridos hermanos, estamos en este hermoso espacio para compartir la palabra del Señor. Hoy es jueves sacerdotal, jueves eucarístico, jueves en las que la palabra de Dios tiene siempre algo nuevo que decirnos para cada uno de nosotros. En este jueves, que es de la sexta semana de este tiempo pascual, estamos acercándonos a dos fiestas importantísimas, centrales dentro de nuestra fe y espiritualidad cristiana. Este próximo domingo, dentro de 2 días, estaremos ya celebrando el domingo de la ascensión del Señor a los cielos. Uno de los misterios pascuales también que nos va mostrando ese Jesús glorioso. Y luego entonces, dentro de 2 semanas, de semana y media, el siguiente domingo, la efusión del Espíritu Santo, Pentecostés, el domingo de Pentecostés. Así que estamos en estos días de la semana también preparándonos para ese encuentro definitivo con el Señor. La primera lectura para hoy, jueves de esta sexta semana de Pascua, está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 18, versículos 1 al 8. Es Pablo que continúa ese segundo viaje misionero que dentro del libro de los Hechos de los Apóstoles es el más abarcador y el que también va visitando esas ciudades que a nosotros nos suenan familiares porque son ciudades a las que luego él le dirige cartas. Hoy visita una de las grandes ciudades en la época antigua, en aquel momento, una de las grandes ciudades griegas que se llama Corinto, a la que Pablo mismo le dirige 2 cartas, primera y segunda de Corintios. De hecho, según los estudiosos bíblicos, dice que posiblemente fueron 3 cartas a los corintios, pero canónicamente solamente encontramos o tenemos en nuestras manos 2 cartas a los corintios. Y esto significa también la importancia que tenía esta comunidad, tanto en la época a la que Pablo entonces tiene que escribirle 2 veces, como para también dentro del misterio cristiano, como a ellos también esta revelación de Dios se les envía directamente. Hoy Pablo llega a Corinto, y no solamente llega a Corinto, sino que allí conoce 2 grandes colaboradores suyos, un matrimonio, Priscila y Aquila, 2 italianos, romanos, que habían salido huyendo de la península itálica y se habían establecido allí para poder un poco vivir su fe. Estos 2 se encuentran con Pablo, comienzan un trabajo común, un trabajo manual. Tejían lona, tejedores de lona, y esta era la labor manual que realizaban, pero no solamente esa labor que estaban realizando, sino que a la misma vez se convirtieron en predicadores, en anunciadores, en testigos. Recordamos que en este libro de los Hechos de los Apóstoles, la función de los apóstoles, de los enviados, es dar un testimonio, es ser testigos del Señor, del misterio de Jesucristo. Así entonces ellos se convierten en testigos del Señor en medio de toda esa población, pero no dejan de experimentarse los conflictos, no deja también de experimentar, de encontrar la oposición. Pero como vemos constantemente en los libros de los Hechos de los Apóstoles, cada conflicto, persecución, oposición se convierte en un nuevo anuncio. Dejan un lugar para dedicarse a otro. Dejan a una población judía creyente para entonces dedicarse a los gentiles, dedicarse entonces a aquellos que no conocían ni siquiera al Jesús, al Dios de los judíos. Así que vemos cómo una dificultad puede convertirse en un nuevo comienzo, en una nueva experiencia. Eso no lo dudemos, eso tengámoslo siempre presente. No hay situación difícil, adversa, negativa en tu vida y en la mía que no podamos transformar a la luz de la gracia, de la palabra de Dios, de la oración, en una nueva oportunidad, en una nueva ocasión, en un nuevo comienzo. Así que no nos dejemos vencer por las adversidades. Aprendamos de Pablo y sus compañeros y sus seguidores, sus discípulos, sus colaboradores, cómo cada ocasión difícil se convertía en un nuevo anuncio. Eso lo vemos también y es lo que se aclama en el Salmo responsorial, el Salmo 97 o 98 si lo buscamos en la Biblia, en donde se canta al Señor por las maravillas que ha hecho con su diestra, con su brazo.
La diestra siempre va a manifestar el poder, la fuerza de Dios, el omnipotente, el todopoderoso. Ese omnipotente, ese todopoderoso es el Señor que sigue obrando a pesar de nuestras debilidades, a pesar de las persecuciones y fragilidades, a pesar de las situaciones adversas y negativas. El Señor sigue manifestando su fuerza en sus discípulos, en aquellos que los representan, en aquellos que actúan en nombre de Él. El Señor sigue dándose a conocer, manifestándose. Lo dice el centro del Salmo. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. A las naciones. En el Antiguo Testamento, la palabra nación es un término contrario a pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo es Israel, el pueblo es el elegido. Nación son los extranjeros, son los que no practican o no viven la fe. Por eso entonces ahí dice, revela a las naciones su justicia, a todos. El Señor quiere salvarlos, atraerlos a Él. No importa tus infidelidades, tu historia, lo que has cometido o hecho, cómo piensas, cómo vives, cómo actúas. El Señor quiere atraernos, quiere anunciarles el misterio de Dios a todos. Así lo iba haciendo Pablo en esta ciudad de Corinto, que por ser una gran ciudad, era también una ciudad en donde había muchas, pudiéramos decir hoy en nuestros conceptos, inmoralidades, vida muy libre, vida, porque era una gran ciudad, una ciudad portuaria, en donde estaba toda la actividad no solamente comercial, sino también social, y también se vivía todo lo que representa, todo lo que se da en este contexto, donde hay mucha gente, mucho dinero y mucha fiesta. Entonces, y no lo miremos simplemente en categorías sexuales, también en el tema económico, en el tema del dinero, en el tema de los abusos de poder, en el tema de la esclavitud, del trato que se le daba a los seres humanos. Todo eso se vivía en ese ambiente de Corinto, y allí va Pablo con valentía a anunciar a Jesucristo, porque el Señor revela a las naciones su justicia. Y en este revelar, que significa ver a Dios, es precisamente la clave para poder descubrir el Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy está tomado en Juan 16, los versículos 16 al 20. Este discurso de Jesús, que todavía continuamos desde el capítulo 13 hasta el 16, estos tres capítulos 13, 14, 15 y 16, es el discurso de Jesús en la última cena, en el Evangelio según San Juan. Estamos ya casi concluyendo ese discurso, pero dentro de ese discurso uno puede crear como unas pequeñas secciones en donde el Señor habla de cierta manera o toca ciertos temas. En el versículo 16, estamos capítulo 16, versículo 16, 16 al 20. Desde el 16 hasta el 23 forman un discurso pequeñito o una parte de un discurso en donde el Señor está hablando de ese me voy pero volveré. Esto le crea confusión a sus discípulos. Nosotros este evangelio lo escucharemos entre hoy y mañana. Hoy es 16 al 20, mañana 21 al 23. Pero en este discurso el Señor está hablando de ese me voy y volveré. También se da el tema del me verán y no me verán. También se da en este discurso ese paso de la tristeza a la alegría, o de la alegría a la tristeza, de la tristeza a la alegría. Estas son claves, como decía, para poder comprender el ver y el no ver. Lo decíamos, ¿verdad? Cómo el Señor revela a las naciones su justicia, cómo el Señor se deja ver. En unos días atrás escuchábamos que el Señor le decía a sus discípulos que ellos iban a estar tristes porque no lo verían, pero que no deberían estar tristes porque Él les enviaría a otro Paráclito. Este era el Evangelio del domingo pasado. Hoy el Señor le dice, ustedes estarán tristes porque no me verán, pero dentro de poco me volverán a ver. Está cambiándole lo que es ver al Señor. Una primera interpretación de esto es la muerte y la resurrección. Que no te voy a ver porque vas a morir. El Señor lo está diciendo en la última cena. Pero luego se reaparecerá y se les manifestará a sus discípulos resucitados. Las apariciones del resucitado, que son muy importantes en el Evangelio de Juan. Sin embargo, esas apariciones del resucitado no es el único sentido. Sí, quizás es el sentido primero que le damos al Evangelio de hoy. El Señor lo volverán a ver resucitado. Pero ese volver a ver al Señor significa también una transformación en nuestra manera de contemplar a Jesús.
Hay veces en la vida en la que, como termina el Evangelio de hoy, el llanto, el lamento, el sufrimiento, las malas noticias nos impiden ver al Señor. Y hoy Jesús nos invita a cada uno de nosotros a dar un nuevo paso, a que ese otro poco, ese cambio que tengo que hacer, es muchas veces un encuentro fuerte que me ayuda a mirar al Señor de una manera distinta. Por eso no lo veo, porque a veces hay algo que me está nublando la visión de Dios. No es porque Él no esté. Hoy pidámosle al Señor que podamos verlo mejor. Mañana continuaremos con este Evangelio para ver cómo esa visión del Señor en cada uno de nosotros se puede renovar y se puede ampliar cada vez más. Así que hoy pidámosle al Señor, Señor, que yo te pueda ver. A pesar de mis pecados, de mis debilidades, a pesar del ambiente en el que esté o las circunstancias, que yo pueda contemplar tu rostro, porque tú revelas a las naciones tu justicia. Les deseo a todos un día muy hermoso y como siempre nos encontramos mañana para compartir la palabra. Tú, si te gusta y te conviene, comparte este video, dalo a conocer a los tuyos y si tienes alguna pregunta, duda o comentario, puedes dejarlo aquí en la sección de comentarios. Que el Señor les bendiga.